Bien, buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy, continuando con el tema que iniciamos ayer. Bien, estábamos viendo los mecanismos y los medios de transporte que están en la membrana celular y que la célula utiliza para intercambiar sustancias, recibir nutrientes y eliminar desechos, u hormonas o neurotransmisores también se producen dentro de la célula. Entonces, entre estos medios de transporte hemos visto que hay dos mecanismos importantes de transporte. Uno es el transporte pasivo, el otro es el transporte activo. El transporte pasivo es la difusión, que se divide en difusión simple y difusión facilitada. El transporte activo, vamos a ver que se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario. Ya hemos hablado, creo, en detalle de todo lo que es la difusión, entonces no vale repetir. Ahora vamos a hablar de el ósmosis, que sí es una forma de difusión y que el ósmosis se refiere a la difusión neta del agua. El agua es el principal constituyente de la célula, el 60% o más de la célula es agua. Algunas células son básicamente agua, como los eritrocitos, por ejemplo, que tienen más de un 85% de agua en su citoplasma. Entonces, ven, está el movimiento del agua a través de la membrana celular es intenso. Cada milisegundo atraviesan mucha cantidad de agua hacia la célula y en el mismo milisegundo en el que está entrando el agua a la célula está saliendo otra cantidad igual de agua. No puede entrar más o menos porque esto podría desequilibrar la hidratación de la célula. La célula podría hincharse o secarse o deshidratarse en caso de que haya una desigual difusión, un movimiento desigual del agua, ¿no? Si entra más agua de la que sale en la célula. A pesar entonces de que en cada milisegundo, en cada instante está ingresando agua y saliendo de la célula también agua, la cantidad de agua siempre se mantiene casi constante. Entonces, este movimiento del agua es intenso y el movimiento del agua, la difusión neta del agua, porque el agua también se mueve por este mecanismo de difusión, lo vamos a entender como lo vamos a llamar ósmosis. La ósmosis es la difusión neta de agua. Cuando nos referimos a estos movimientos que hace el agua entre las membranas citoplasmáticas, nos estamos refiriendo específicamente a la ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? No es nada más que el movimiento neto de agua a través de la membrana celular que está producida por una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, haciendo que la célula se hinche o se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento. Entonces, el agua va a atravesar la membrana desde fuera hacia dentro de la célula o desde dentro hacia afuera. Si hay mayor cantidad de agua que ingresa, la célula se va a hinchar, y si hay mayor cantidad de agua que sale, la célula se va a deshidratar. Como les decía hace un momento, este movimiento es intenso, entra mucha agua en cada instante a la célula y también sale mucha agua desde la célula. Esto no significa que la célula en un momento esté hinchada y en otro momento esté deshidratada. La concentración y la cantidad de agua dentro de las células siempre se mantiene en condiciones casi constantes. Ahora, si observamos esta membrana, esta es una membrana semipermeable, que es la membrana de la célula. Esta membrana semipermeable o
relativamente permeable también. Es una membrana que permite el paso del agua y de solutos en las dos direcciones, ¿no? Desde el interior de la célula hacia el exterior y del exterior hacia el interior. Ahora, si observamos esta gráfica, podemos ver que hay una mayor concentración de moléculas de agua. Estas moléculas de agua están aquí identificadas por estas esferas celestes. Esas son las moléculas de agua. Y estas otras moléculas de color verde y amarillo van a ser las moléculas, gracias, don, las moléculas de cloruro de sodio, una molécula de sodio y una molécula de cloruro. Bien, podemos observar que en el interior de la célula hay, en este lado de la membrana, no diremos en el interior de la célula, sino en este lado de la membrana, hay una menor concentración de agua, pero sí hay concentración de estos solutos que se los conoce también como solutos osmóticamente activos. ¿Y qué es un soluto osmóticamente activo? Un soluto osmóticamente activo es aquel que atrae moléculas de agua hacia sí, el cloruro de sodio y el cloro, y en especial el sodio es un soluto osmóticamente activo, atrae el agua. Donde va el sodio, donde va la sal, va el agua. Bien, entonces, hagamos de cuenta que esta es una membrana, entonces, semipermeable, que es permeable para el agua, pero es impermeable para estos solutos osmóticamente activos. Si esta membrana tiene sus canales que son permeables para el agua e impermeables para los solutos osmóticamente activos, estos solutos no van a poder abandonar la célula o este espacio, ¿no? este compartimiento, porque estos canales no permiten el paso de los solutos, porque de lo contrario, ya sabemos que por las leyes de la difusión, si este canal o este espacio permitiría el paso de estos solutos, estos tendrían este movimiento. La difusión de estos solutos serían de derecha a izquierda. Pero como esta es una membrana impermeable para estos solutos, pero sí permeable para el agua, es el agua el que se va a dirigir en favor de una gradiente de concentración. A esto conocemos como ósmosis. ¿Vean? Porque es el agua que se mueve hacia allá donde está menos concentrada y además donde hay una alta concentración de solutos osmóticamente activos. Las moléculas de agua, entonces, atraviesan con facilidad la membrana. Los iones cloruro y sodio no pasan o pasan con dificultad y entonces el movimiento del agua va a ser de izquierda a derecha. De allá donde el agua está más concentrada y hay pocos o nada de solutos osmóticamente activos, y se va a dirigir hacia donde está menos concentrada y además hay una alta concentración de solutos osmóticamente activos. Muchos solutos, como el sodio, la glucosa, son osmóticamente activos. Esto recuerden, esto quiere decir que atraen el agua. Otros solutos u otras estructuras que atraen agua hacia sí son las proteínas. Las proteínas tienen capacidad de atraer agua. Entonces, a estas estructuras, entonces, es a las que sigue el agua en su movimiento en el espacio intersticial y en el espacio intracelular. El agua en la sangre se mueve impulsada por la presión que genera el corazón durante la sístole y la diástole, una presión alta en el ventrículo izquierdo
que hace que la presión llegue hasta 100 milímetros de mercurio la media, y el líquido de la sangre entonces es impulsada por esa presión hacia la aorta y luego toma una dirección anterógrada dirigiéndose hacia los capilares donde la presión es menor, entonces hay una gradiente de presión, el agua va hacia los capilares que tienen unos 17 centímetros de mercurio o milímetros de mercurio de presión. Luego, desde los capilares se dirige a las venas, donde la presión es más baja todavía, y en las cavas y en la aurícula derecha, la presión es prácticamente de 0 milímetros de mercurio. El agua en las venas, en los vasos, en las arterias, se mueve debido a una gradiente de presión. Pero cuando el agua sale hacia el intersticio, ahí ya entran en juego otras fuerzas. Estas fuerzas, las de la ósmosis. El agua es atraída por los solutos osmóticamente activos que se mueven en el espacio intersticial y que también se mueven entre el espacio intersticial y la célula. Si el sodio ingresa a la célula, el agua va a ir tras del sodio hacia la célula. Si el sodio sale de la célula, el agua también va a salir de la célula detrás del sodio. Y en la membrana celular, en cada célula, hay una intensa actividad de canales de sodio que se abren, ingresa el sodio hacia el interior de la célula e inmediatamente, milisegundos después de que ha ingresado el agua a la célula, se activan ATPasas, bombas ATPasas sodio-potasio que bombean los iones sodio para restituir el volumen de la célula y también el equilibrio eléctrico. O sea, aquí hay un movimiento de agua debido a estas concentraciones de solutos osmóticamente activos que entran y salen de la célula y que arrastran tras de sí el agua por ósmosis. Entonces el agua se mueve gracias a esa diferencia de concentración. Bien. Ahora, cuando hablamos de ósmosis, entonces, nos estamos refiriendo a la cantidad de agua que se dirige desde, o al movimiento, más que cantidad, al movimiento del agua, que se dirige desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración a través de una membrana que es permeable para el agua, pero es impermeable para los solutos osmóticamente activos. Entonces, vean, aquí no hay solutos osmóticamente activos en este vaso. En este otro vaso hay solutos osmóticamente activos y también agua. Y aquí entre los dos vasos, estos son dos vasos comunicantes, hay una membrana semipermeable, permeable para el agua, pero impermeable para estos solutos. ¿Qué pasa si al empezar el experimento en estos vasos comunicantes, los dos tubos tienen la misma, digamos, el mismo nivel de líquido? Este tubo con solutos osmóticamente activos y este tubo solamente con agua, ¿no? Hagan de cuenta que entonces el agua aquí, el líquido aquí estaba al principio a este nivel y aquí a este nivel. Y que la membrana era impermeable tanto para el agua como para los solutos osmóticamente activos. Luego se saca esa membrana impermeable para agua y solutos osmóticamente activos y se deja una membrana que es semipermeable. Es permeable para el agua, pero impermeable para los solutos osmóticamente activos. Entonces, vean, el agua va a tender a dirigirse en este sentido, ¿no? Este va a ser el movimiento del agua. Entonces, la ósmosis, la difusión del agua va a tener este sentido, porque aquí hay mayor concentración de agua que aquí. Aunque estén los dos tubos a la misma altura, aquí hay solutos osmóticamente activos que ocupan este líquido. Entonces, el agua va a tender a moverse de derecha a izquierda. Este va a ser el sentido de la ósmosis.
Pero, ¿qué ocurre con el agua? Esta agua pasará totalmente hasta quedar totalmente vacío este vaso comunicante de la derecha, ya que aquí hay solutos osmóticamente activos que van a seguir atrayendo el agua que hay en este vaso, dado que aquí no hay solutos osmóticamente activos, solamente hay agua. Este movimiento del agua será indefinido hasta que el agua en este compartimiento quede en 0 mililitros. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque aquí entra este principio físico que es la presión osmótica. Cuando hablamos de presión, nos estamos refiriendo a una fuerza, ¿no?, que se opone al paso del agua y que a pesar de que haya una membrana semipermeable, permeable para el agua, a pesar de que haya un lado con una concentración mayor de agua que en el otro, el agua va a pasar, va a bajar de nivel, va Disculpen, compañero, ¿se cortó? Sí, se cortó. Sí, se cortó porque no se escucha. Sí, se salió. ya, ¿están viendo la? No, doctor. No, Bueno, doctor. voy a volver a conectar. Bien, bueno, no, la conexión no es buena aquí. Hace un momento cuando llegué quise ir a otro ambiente desde donde podía dar la clase. Pienso que tal vez desde aquí, desde las aulas, no llega bien el internet, porque yo tengo un buen internet de mi celular, nunca he tenido problemas, pero no sé, desde aquí no funciona. Y lamentablemente todavía no llegó la persona encargada de abrir ese ambiente, así que me tuve que venir aquí a recién hacer mi conexión. Eh, Bien, para evitar este problema, vamos a empezar las clases en punto, como siempre, pero yo me voy a quedar nomás en mi casa y más bien vamos a terminar un poquito antes para que yo tenga tiempo de venir a la hora de prácticas. Creo que es mejor porque el internet de mi casa funciona bien, a no ser que haya alguna situación muy excepcional, ¿no? Pero tengo un internet muy estable que no vamos a tener, creo, estos problemas. Bien, entonces traten de estar puntuales porque aunque vamos a permitir ingresar a los estudiantes hasta las 8:40, pero la clase la vamos a empezar prácticamente 8:30. Bien, bien, continuaremos. Eh, entonces, lo que les decía hace un momento es que volvamos a buscar aquí el anotador. Esta es la ósmosis. El movimiento del agua va a tener este sentido, va a ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, además va a ir hacia un lugar donde se encuentran los solutos osmóticamente activos, que son impermeables o que no pueden pasar
la membrana semipermeable. Y la ósmosis no es nada más que la fuerza que se opone al paso del agua. Así como hay este movimiento de agua que es producido por la difusión y por los solutos osmóticamente activos que atraen a que el agua pase hacia de un compartimiento hacia otro, también hay una fuerza en el compartimiento A, en este caso, que se va a oponer a que el agua pase indefinidamente desde el compartimiento B. Esta fuerza se conoce como presión osmótica. Esta presión osmótica es muy importante y se da a nivel de todos los compartimentos. Hay presión osmótica en el líquido intersticial, hay presión osmótica en el líquido intracelular. Esta presión osmótica es la que va a mantener en realidad las concentraciones de solutos y agua en condiciones casi constantes. Estos solutos, no todos los solutos, sino solamente los solutos osmóticamente activos. Estos solutos osmóticamente activos, como les decía hace un momento, son el sodio, el cloro, que son los que más capacidad de atraer el agua tienen. La glucosa también es así, la glucosa es capaz de atraer agua hacia su molécula. Entonces, hay una suma de fuerzas, como vamos a ver enseguida. Un segundito, quitaré esto. Hay una suma de... ¿dónde está? No está acá. Pero hay una suma de fuerzas que permiten que la cantidad de agua siempre se mantenga constante en las distintas células y también la cantidad de agua siempre se mantenga constante en el intersticio. Y además las concentraciones de iones siempre se mantengan constantes en el intersticio y también en el interior de la célula. Ahora, hay algunas medidas que hay que recordar de física y de química, que son los que nos pueden permitir entender mejor estos aspectos relacionados con la osmolaridad de los distintos líquidos orgánicos. Cuando hablamos de osmolaridad, necesariamente tenemos que hacer referencia a lo que es el mol. Recuerdan, el mol no es nada más que una medida química que es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos, iones o moléculas de una determinada sustancia. Este mol es una medida que se aplica a todas las sustancias en general. Un mol de una sustancia tiene el mismo número de partículas que el mol de cualquier otra sustancia. Entonces, el mol del sodio va a tener el mismo número de partículas, es decir, 6.02 por 10 a la 23 iones de sodio. Y el mol de glucosa va a tener también 6.02 por 10 a la 23 moléculas, en este caso, de glucosa. Independientemente del tamaño de la partícula que se mida con el mol. Vean, el ion sodio, ¿qué es un ion? ¿Quién me puede decir qué es un ion? Que ganó, perdió electrones. ¿Quién? Que ganó o perdió electrones. ¿Quién? Los átomos. Los átomos. Muy bien. Perfecto. Es un átomo que gana o que pierde un electrón, ¿verdad? El que gana un electrón va a adquirir una carga
negativa. Por ejemplo, el cloro va a ganar un electrón en su última órbita y va a adquirir una carga negativa. En cambio, el que pierde un electrón va a adquirir una carga positiva, porque sabemos que electrones y protones están igualmente distribuidos, o sea, tienen la misma cantidad. Son los electrones que están en las órbitas y los protones que están en el núcleo. Entonces, si se pierde un electrón, va a haber una diferencia a favor de un protón. Entonces, este ion va a ganar una carga positiva. Los que ganan una carga positiva se conocen como cationes. Por ejemplo, un catión es el sodio o el calcio, son cationes, el potasio es catión. El cloro, como gana una carga negativa, no una positiva, sino una negativa, va a ser un anión. Ya, esos son los iones no son más que átomos. Son la expresión, digamos, básica de la materia, ¿no? Un átomo es eso, la unidad básica de la materia. En cambio, la glucosa es una molécula mucho más compleja. En la molécula de glucosa, ¿qué tenemos? Tenemos carbonos, tenemos hidrógenos, tenemos oxígenos, ¿no? 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos que están unidos por enlaces. Esta molécula entonces tiene muchos átomos, átomo de carbono, átomo de hidrógeno y átomo de oxígeno. Entonces es una molécula mucho más compleja, con muchos más elementos. Pero cuando hablamos de mol, no interesa esto, solamente nos interesa si esa molécula como unidad es igual a 6.02 por 10 a la 23. ¿No? La glucosa, entonces, el mol de la glucosa es 6.02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. En cambio, el mol del sodio va a ser igual a 6,2 por 10 a la 23 iones de sodio, si es el ion sodio, porque si es el átomo sodio, átomos de sodio. Pero en los líquidos orgánicos no tenemos átomos, tenemos iones, es decir, átomos que ganan o pierden cargas eléctricas. Esto es esencial para que estos átomos puedan participar de los procesos biológicos, porque si fueran átomos que tienen el mismo número de protones que de neutrones, no podrían participar de los procesos biológicos, porque tienen una carga neutra, tiene una carga cero, una carga eléctrica cero. En cambio, un catión tiene una carga eléctrica positiva, un anión tiene una carga eléctrica negativa. Y vamos a ver que esto es importantísimo para que los iones se muevan a través de la membrana y puedan dar actividad a la membrana. Y entonces la membrana pueda cumplir con sus funciones biológicas. Entonces, dentro de los seres vivos tenemos iones, ¿ya? Eso es importante tomar en cuenta. Después, cuando veamos la próxima clase, potencial de acción, vamos a ver la importancia que tienen los átomos como iones en el organismo. Bien, entonces, ahora, ¿qué es la molaridad? Cuando hablamos de molaridad, nos estamos refiriendo al número de moles de soluto disueltos por litro de solución. Es decir, ¿cuántos moles habrá en un litro de solución? Molaridad. El osmol, cuando hablamos ya de osmol, ya viene a ser el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Ya estamos hablando aquí ya de los solutos que participan en ósmosis, que son capaces de atraer moléculas de agua hacia sí. Entonces va a ser el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Esta medida, el osmol, expresa pues entonces la concentración que hay de
moles de una determinada sustancia en función de su número de partículas en un litro de esa solución. Una solución puede tener mayor cantidad de partículas o menor cantidad de partículas, depende de cuántas partículas le echemos a la solución, a ese litro de solución, ¿no? Por ejemplo, en los líquidos biológicos, la glucosa tiene 180 gramos, ¿no? Perdón, como la glucosa tiene un peso molecular de 180 gramos, esto va a ser igual a un osmol de glucosa disuelto en un litro de solución a nivel de los líquidos orgánicos. Bien, ahora, se puede convertir la molaridad en osmolaridad, porque la molaridad nos muestra el número de moles por litro y multiplicado por el número de partículas o moléculas. Eso nos va a dar la osmolaridad. Y podemos encontrar la osmolaridad de la glucosa, la osmolaridad del sodio. De hecho, fíjense, la osmolaridad de la glucosa es una y la osmolaridad del sodio y del cloruro de sodio es diferente puede ser mayor que la osmolaridad de la glucosa. Un mol de glucosa contiene solamente un osmol de glucosa. Un mol de glucosa por una partícula de molécula de glucosa va a ser un osmol de glucosa, porque la glucosa es una molécula, es una unidad, aunque está compuesto por varios elementos, por 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos 3 elementos están unidos por enlaces muy fuertes, que esa molécula de glucosa, si le echamos al agua, esa molécula de glucosa no se va a disolver, va a seguir siendo la misma molécula de glucosa que estaba de forma sólida, va a seguir estando en el agua, van a seguir unidos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno por sus enlaces, va a mantener su unidad. En cambio, ¿qué pasa con el cloruro de sodio? Vean, interesante es esto. El cloruro de sodio es capaz de disociarse en dos iones. Cuando echamos la sal, por ejemplo, al agua, diluimos una cucharilla de sal en el agua, esa sal sólida es cloruro de sodio. Pero cuando entra en contacto con el agua, los enlaces entre el sodio y el cloro se rompen y encontramos entonces disueltos en el agua el cloro, por una parte como cloruro, y el sodio por otra como ion sodio independiente. Entonces, aquí cuando hablamos de un mol de cloruro de sodio, estamos viendo que hay 2 iones en realidad que participan de este mol y no vamos a tener un solo osmol, como en el caso de la glucosa, sino vamos a tener 2 osmoles. Un osmol de cloro y otro osmol de sodio, porque son moléculas, en este caso no son moléculas, son iones independientes, que cuando se solidifica el agua que contiene sodio y cloro, se forman los cristales de cloruro de sodio. Pero cuando el agua se vuelve, cuando este cloruro de sodio en cristales solidificado vuelve a entrar en contacto con el agua, los iones sodio y cloro se dividen y se diluyen en cada ion independientemente en el agua. Lo que no ocurre con el mol de la glucosa. Si echamos un mol de glucosa o una cucharilla de glucosa al agua, aunque esté en estado sólido la glucosa,
en el agua va a seguir manteniendo su individualidad, van a seguir unidos los enlaces del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, manteniendo la estructura de la molécula. No sé si me dejo entender. Bien, esto vamos a estudiarlo en práctica, vamos a hacer ejercicios de lo que es la osmolaridad, la molaridad. Ahora, entonces, ya conociendo lo que es un osmol, hablaremos de lo que es la osmolalidad y la osmolaridad. Hay dos términos, la osmolalidad, que se refiere a la concentración expresada como osmoles de soluto por kilogramo de agua. Y la osmolalidad, en cambio, es el número de partículas, iones o moléculas intactas por litro de solución. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la osmolalidad y la osmolaridad? ¿Ven? Sabemos que en un kilogramo de agua pura, cuando estamos hablando de agua pura, un kilogramo de agua es un litro, esa es la medida, ¿no? El litro es un kilogramo de agua pura, H2O, sin ningún otro aditamento de ningún otro elemento que esté dentro del agua, solamente hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. No hay nada más en ese recipiente, agua líquida. Entonces, cuando tenemos un recipiente con 1 kilogramo de agua líquida y a ese kilogramo de agua líquida echamos osmoles de algún soluto, por ejemplo, echamos osmoles de glucosa, ¿no? 10 osmoles de glucosa, ¿qué va a ocurrir? ¿Vean? Vamos a tratar de hacer un dibujo acá. En este recipiente tengo entonces un kilogramo de agua que es igual a 1 litro de agua, ¿no? Y agarro y echo 10 osmoles de glucosa aquí. 10 osmoles de glucosa. Bueno, vamos, hagan de cuenta que aquí hay 10 osmoles de glucosa. Estos osmoles de glucosa no son materia etérea, no son la nada, son moléculas, estructuras físicas que cuando entran en este litro de agua ocupan un espacio dentro del litro de agua. Y entonces el litro de agua, el recipiente va a subir de nivel. Entonces, vean, aquí vamos a tener el agua, el litro de agua pura más los osmoles de glucosa. Y si ya quiero medir toda la solución, porque este ya no es agua pura, es solución, voy a tener que decir que aquí hay 1.07 o 1.1 litros de solución de glucosa en este recipiente. Bien, entonces, esa es la osmolalidad con L. ¿Qué pasa con la osmolaridad? En la osmolaridad tenemos un recipiente con 1 litro. Ese es el litro, pero no de agua pura, sino tenemos 1 litro de solución. Aquí hay, ya en este litro están incluidos los, por ejemplo, un litro de solución salina que tenga sodio y que tenga cloruro, vean, ya van a estar aquí las partículas de
Voy a utilizar otro color, este rojo. Ya van a estar incluidas las partículas de los solutos que forman parte de la solución, ¿no? Entonces, se entiende la diferencia entre osmolalidad y osmolaridad. ¿Entienden? Repetir otra vez, doctor, la osmolalidad. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, doctor. Por favor. La osmolalidad, entonces, no es nada más que la concentración expresada como osmoles de soluto por kilogramo de agua. Entonces, primero, tengo que tener un kilogramo de agua pura, que es igual a 1 litro. Luego, voy a introducir un soluto. Ese soluto es una sustancia que tiene una estructura física y que ocupa un espacio dentro de este litro de agua. Entonces, al entrar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que suba el nivel del agua. Si mido entonces esta solución ya, ¿vean? Con el soluto, si esta es glucosa, ¿qué va a ocurrir? Que ya no es solo 1 litro, sino va a ser 1 litro 1 litro, 0,05, 1 litro, 1. O sea, 1,05, 1,01 litro, ya no de agua, sino de solución, porque hay agua, pero además está el soluto. Y cuando hay agua más soluto, eso se llama soluciones. ¿Ven? Entonces aquí, esta es la osmolalidad. La osmolalidad entonces las concentraciones de un soluto lo estamos viendo en 1 litro de agua pura. Aquí, en cambio, en la osmolaridad, tenemos el líquido, ¿ya? Que es el soluto. Y el soluto ya incluye los osmoles de las diferentes sustancias que lo componen, por ejemplo, cloruro y sodio. Entonces, este es 1 litro de solución. Aquí la solución que hemos hecho es más de 1 litro. Ahora, ¿por qué utilizamos, a ver, cuál es la diferencia entonces entre estos dos términos? ¿No? Uno, desde luego, las características de su composición. Y la otra es que la osmolalidad la utilizan más los químicos cuando hacen sus cálculos de concentraciones de las diferentes soluciones que elaboran para sus reacciones, para sus experimentos o para sus compuestos con los que trabajan, los químicos. En cambio, la osmolaridad con R, lo utilizamos para expresar las concentraciones biológicas. Entonces, en biología y en medicina en particular, usamos osmolaridad. Cuando decimos 1 litro de solución fisiológica, nos estamos refiriendo exactamente a la cantidad de 1 litro donde hay agua, pero también hay cloruro de sodio, hay también cloruro de potasio. ¿Ven? No es que hay 1 litro de agua pura más cloruro de sodio más cloruro de potasio. Esto, la osmolaridad, este término y esta medida, nos facilita los cálculos, ¿no? Nos facilita los cálculos en los líquidos biológicos, donde no podemos separar el agua de los contenidos que tiene. Si vamos a separar toda el agua digamos, de la sangre, la vamos a convertir en suero, ese suero, 1 litro de suero es una solución, pero en ese litro de suero, ¿qué están? Proteínas, iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, están incluidos en ese litro de suero. Que si sacáramos todas esas sustancias, ¿en cuánto quedaría el agua pura? Seguramente disminuiría, ya no sería 1 litro de agua pura, sería 1 litro o sea, sería 0,8, 0,5, de acuerdo a la densidad de
de la solución, del número de partículas que está en la solución. Bien, esto lo vamos a ver en la práctica y vamos a ver cómo llenando vasos con solutos es una diferente la osmolaridad de la osmolaridad. Bien, vayamos a avanzar. Ahora hablaremos del transporte activo. Cierra los micrófonos, por favor. Bien. Y hemos visto las características del transporte pasivo y el principal medio de transporte pasivo, el mecanismo de transporte pasivo es la difusión porque no utiliza ningún tipo de energía adicional a no ser la propia energía cinética de las sustancias que están en permanente movimiento. Tenemos los dos tipos de energía o de difusión, la simple y la facilitada, y una forma de difusión es la ósmosis, ¿no? Que es el movimiento de agua. Generalmente acostúmbrense a utilizar el término ósmosis cuando se refieran al movimiento del agua. Aunque es una difusión, no hay que hablar de la difusión del agua, es más correcto decir la ósmosis. Entonces, cuando estamos utilizando ese término, ya estamos diciendo que el agua se está moviendo a través de la difusión. Bien, ahora pasaremos al transporte activo. El transporte activo es un transporte diferente del transporte pasivo. Aquí se produce también el transporte de moléculas, iones, partículas. Déjenme borrar estos nuestros gráficos que han quedado aquí. Muy bien. También entonces es el movimiento, es el transporte de moléculas, iones, partículas de una determinada sustancia a través también de la membrana contra una gradiente de concentración, ¿no? Vamos a aquí, si esta es la membrana, la bicapa lipídica, ¿no? Y tengo a ver, vamos aquí. Bueno, un poco. Luego, aquí. Bien. Bien, tengo dos, también a este otro lado voy a poner y cuál era. Ven la diferencia entre los colores, entre los puntos, ¿no? Que están ahí. Sí, doctor. Unos son lilas y otros son azules. Los lilas están en mayor concentración aquí, en este lado de la membrana, y los azules en mayor concentración a este otro lado de la membrana, ¿no? Hagamos de cuenta que este es el líquido extracelular. Y este es el líquido intracelular. Bien, ahora, normalmente por difusión, si se abre una compuerta aquí, la partícula violeta o lila intentaría ir
en esto de menor concentración, por la difusión, por la gradiente de concentración. Aquí hay pocas lilas y aquí hay muchas. Estas están rebotando, chocando constantemente entre sí y contra la membrana. Y si se abre una puerta, muchas partículas pasarían desde este sector hacia este otro. Lo mismo ocurriría con las partículas azules. Las partículas azules, si se abre una puerta, una compuerta en la membrana, un canal, van a intentar salir desde el interior de la célula hacia el exterior a través de la difusión. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Qué Buen día, deseas? disculpe. ¿Será que lo puede repetir de vuelta? Es que salió un poquito entrecortado su voz. Sí, doctor, se escucha por rato entrecortado. Por favor. Sí, Bueno, doctor, por favor. bueno, esto de aquí, lo que estoy indicando en este momento. Ya, bien. Ven, aquí tenemos una membrana celular. Estas dos líneas rojas son la bicapa lipídica. Este es el líquido extracelular y este sería el líquido intracelular. En el líquido extracelular tenemos una alta concentración de unos iones que son estos puntos lilas. Y en el líquido intracelular, baja concentración, hay pocos puntos lilas. En cambio, en el líquido intracelular tengo muchos azules y en el líquido extracelular pocos azules. Si abro una compuerta que es específica para estos lilas, ¿hacia dónde van a intentar ir los lilas? Del exterior hacia el interior, porque aquí hay una mayor concentración. Y si abro una compuerta específica para los azules van a intentar ir desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración, van a salir desde el interior hacia el exterior de la célula. ¿Hasta ahí está claro? A eso se llama difusión. Ya hemos estudiado lo que es la difusión, el movimiento de una partícula de un ion a favor de una gradiente de concentración a través de una membrana. Ahora, ¿qué ocurre cuando el transporte tiene que ser en sentido inverso al de la difusión? Es decir, cuando quiero ir en contra de una gradiente de concentración. Aquí viene lo que es el transporte activo. Hasta este punto que les he hecho toda esta explicación con el gráfico es la difusión. Ahora veamos qué pasa cuando quiero sacar una partícula lila hacia afuera o meter una celeste hacia adentro. Recuerden, las partículas lilas están pocas dentro de la célula y afuera hay muchas. Y las celestes son pocas fuera de la célula y adentro hay muchas. Si quiero sacar esta partícula, la partícula lila, tendré que utilizar alguna energía adicional que no sea la energía cinética. Tengo que emplear una energía que me permita sacar a esta partícula. Esperen, ¿qué color es esto? No. Tengo que utilizar una energía que me permita sacar a esta partícula de dentro afuera, en contra de una gradiente. Y si quiero meter esta otra, la azul, ¿dónde está? Si quiero meter esta otra, tendré que utilizar también una fuerza adicional que me permita meter la partícula de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Para esto hay proteínas especializadas. Estas proteínas especializadas que cumplen este trabajo son las bombas ATPasas. Estas ATPasas son verdaderas enzimas que lo que hacen es hidrolizar al ATP, a esta molécula de energía que tiene 3 fosfatos de alta energía, convertirlo en ADP,
al ATP, lo convierten en ADP, utilizan uno de esos fósforos, el fósforo que queda, ¿para qué? Para que la molécula cambie de conformación. Esa proteína cambia de conformación y saca iones desde el interior de la célula hacia el exterior en contra de una gradiente de concentración y mete iones al interior de la célula en contra de una gradiente de concentración. Por ejemplo, la bomba ATPasa sodio-potasio tiene este trabajo. Sacar iones sodio desde dentro, hagamos de cuenta que los puntos lilas son sodio y que quiero sacar sodio hacia afuera donde hay mucho sodio. Entonces necesito una energía adicional para poder sacar. Esa energía lo provee la ATPasa. Agarra 3 iones sodio, una ATPasa, y saca hacia afuera, utilizando la energía del ATP. Y al mismo tiempo agarra 3 iones potasio y los mete al interior de la célula utilizando la misma energía del ATP. En un solo movimiento, es decir, en un solo cambio de conformación, gracias a la energía, al enlace que hace con el fósforo de alta energía, esta proteína es capaz de darse la vuelta, por decir, sacar 3 iones a los sodio que se unen en el interior hacia afuera y meter 2 iones potasio que se unen en el exterior hacia adentro. ¿Vean? Esa fuente de energía, entonces, no es la energía cinética de cada partícula, es la energía proveniente de una molécula potente, de una molécula altamente energética que es el ATP. El ATP, recuerdan, es el adenosín trifosfato. El ATP se forma en la glucólisis un poco, en el ciclo de Krebs otro poco, y en especial en la fosforilación oxidativa dentro de las mitocondrias, una gran cantidad de ATP. Para eso las mitocondrias son esenciales en las células aeróbicas, porque gracias a la reacción de los nutrientes con el oxígeno, formamos esta molécula. Estos fósforos que están aquí, unidos a la adenosina, son capaces de escindirse, liberarse de esta molécula. Cuando, por ejemplo, esta bomba sodio-potasio en acción, esta bomba sodio-potasio va a utilizar uno de estos fósforos. ¿Pero qué hace? La bomba tiene una actividad enzimática que rompe los enlaces del ATP, rompe los enlaces del ATP y lo convierte en ADP, que es el adenosín difosfato. Aquí quiere decir que ha quedado con 2 fósforos en la molécula y un fosfato, el que suelta esta ADP, suelta un fosfato. Este fosfato de alta energía se une a la proteína transportadora, a la bomba ATPasa sodio-potasio. Gracias a eso, esta bomba sodio-potasio es capaz de arrastrar 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios hacia el exterior. No solamente hay la bomba sodio-potasio ATPasa, que hace este mismo trabajo, utilizando también al ATP. Está también la bomba de hidrógeno, está la bomba de calcio, que son bombas, métodos de transporte o mecanismos de transporte activo que están muy difundidos en las células del organismo. Vamos a encontrar a estos transportes activos primarios que utilizan la energía del ATP en todas las células. Porque en todas las células el sodio y el potasio cumplen funciones claves a nivel de la membrana para el transporte de sustancias, para el transporte
para la generación de energía, para el movimiento celular, para la liberación de sustancias que se sintetizan dentro de la célula, etc. Bien, ahora, el transporte activo, este transporte activo en general que utiliza la energía entonces del ATP para transportar en contra de una gradiente de concentración, se divide en dos tipos de transporte activo. Un transporte activo primario, que es la energía directa del ATP, la que se utiliza para el transporte de las sustancias. Y también está el transporte activo secundario, que la energía para este transporte activo secundario es una energía que procede secundariamente de la energía almacenada en formas de diferencia de concentración iónica. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y por qué es transporte activo? Porque este transporte activo secundario primero tiene que esperar a que se produzca este transporte activo primario. Por ejemplo, cuando se sacan 3 sodios de una célula, suele quedar una diferencia de concentración de sodios. Entonces, hay un espacio para que por el otro lado de la membrana pueda entrar un ion sodio al interior de la célula, utilizando otra proteína transportadora que se activa gracias a la diferencia de concentración y a la diferencia de potencial eléctrico que deja la salida de un ion sodio. Este transporte activo secundario es también muy difundido, muy utilizado. Hay dos tipos, a su vez, de transporte activo secundario: el cotransporte y el contratransporte. Estos dos medios de transporte están en el intestino, están en los riñones, están en el corazón, están en las células del organismo. Bien, veamos entonces más en detalle lo que es el transporte activo primario. Vean, aquí ya vamos a analizar lo que es una bomba ATPasa sodio-potasio. Este es, digamos, el ejemplo más clásico del transporte activo primario. Fíjense, esta bomba ATPasa sodio-potasio tiene varios, es una proteína, pero tiene varias subunidades. La unidad alfa, delta, la gamma, tiene varias subunidades. Aquí hay una, otra subunidad. Esta proteína tiene una característica, que es una proteína que atraviesa toda la membrana, ¿verdad? Atraviesa la membrana. Tiene un componente, una parte de la proteína que sobresale sobre el líquido extracelular y otro que sobresale en el líquido intracelular, ¿no? Ahora, cuando se activa esta proteína, se activa cuando dos iones potasio se unen mediante enlaces débiles a la parte que sobresale en el líquido extracelular. Aquí hay espacio para que dos iones potasio se unan y establezcan enlaces químicos con esta proteína. Y en la parte interna, en la parte que sobresale en el líquido extracelular, hay espacio para que 3 iones sodio se puedan unir también mediante enlaces débiles. Una vez que los 2 iones potasio están unidos afuera y 3 iones sodio están unidos adentro, esta proteína cobra una característica o adquiere una característica en ese momento, y es que esta parte de la proteína que sobresale en el líquido intracelular tiene una actividad enzimática. Es capaz entonces, esta parte, solo esta parte de toda esta proteína grande, solo esta parte actúa como enzima.
tiene una actividad enzimática, ¿sí? ¿Y cuál es la actividad de esta enzima? Hidrolizar al ATP, agarrar una molécula de ATP, ¿no? Se une a una molécula de ATP y esta molécula de ATP pierde un fósforo. Este fósforo, vean, dice P y una I pequeña. Esto quiere decir que este es un fósforo o un fosfato de alta energía. Cuando vean este símbolo, es un fósforo de alta energía. Este fósforo de alta energía se ha liberado del ATP gracias a la actividad enzimática. Se ha roto el enlace entre el ADP y este fósforo, este ATP, que antes tenía 3 fósforos, ahora queda en ADP, que tiene 2 fósforos, y el fósforo libre queda para unirse a la proteína, y una vez que el fósforo se une a la proteína, le confiere energía, o sea, los enlaces que crea este fosfato con la proteína desprenden energía. Estos, bueno, no los enlaces, sino la unión, la reacción en la proteína y el fósforo de alta energía desprende energía y hace que estos 3 iones salgan hacia afuera y estos 2 iones ingresen hacia adentro. Y recuerden, en el espacio extracelular a donde van a ir estos 3 sodios, hay muchísimo sodio. Aquí hay 142 miliequivalentes de sodio. En cambio, en el espacio intracelular hay poco sodio. Y en el espacio intracelular hay muchísimo potasio. Aquí adentro van a venir estos 2 potasios, donde hay mucho potasio. Aquí hay 142 miliequivalentes de potasio. Entonces, esta bomba está transportando 2 sustancias, o 2 iones en este caso, en contra de una gradiente de concentración. Para poder hacer semejante trabajo, ¿vean? Porque lo normal, lo natural, es que si va a haber movimiento de iones entre estas 2 compartimientos, sea a través de la difusión, ¿no? Que difundan los iones de un lugar de mayor a uno de menor. Entonces, para que se pueda hacer este trabajo tan importante y también un trabajo muy intenso, se requiere que participe una fuente de energía. Esta fuente de energía es esta molécula de ATP. Pero para que este ATP se hidrolice y libere un fósforo de alta energía, se necesita una enzima, una ATPasa. Ahora vean, esta ATPasa no es diferente de la misma proteína que es la bomba o es la proteína transportadora. La misma proteína transportadora tiene la capacidad de desencadenar ese trabajo enzimático. Aquí, esta parte de la proteína tiene una función ATPasa. Por eso también toda la proteína se llama ATPasa sodio-potasio. ATPasa porque gracias al ATP, a la hidrólisis del ATP que ella misma produce, se puede hacer este transporte, ¿no? Ahora es una cosa interesante, esta bomba normalmente funciona, bueno, estas bombas funcionan todo el día, cada instante en las diferentes células. ¿Y qué es lo que hacen? Restablecer las cantidades de iones dentro de la célula, sacar los iones sodio que entran a la célula por difusión hacia el exterior y meter los iones potasio que salen por difusión hacia el interior. Siempre tiene que haber concentraciones de sodio y de potasio casi constantes dentro de la célula, pero cuando se abre un canal de sodio ingresa una gran cantidad de iones sodio a la célula a tal punto que cambia el voltaje de la célula. A la célula la vuelve más
positiva desde el punto de vista del voltaje, pero también detrás del sodio, recuerden, va el agua, ingresa agua a la célula se hincha. Entonces, es necesario que inmediatamente después de que ha ingresado el agua, esa agua salga y también, en especial, salga el sodio. Sale el sodio gracias a estas ATPasas y ¿qué se está haciendo? Por una parte, se vuelve a la electronegatividad que normalmente tiene la célula, porque se están sacando iones sodio que son iones positivos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que detrás del sodio sale el agua y entonces se mantiene el volumen de la célula estable. Estas bombas son esenciales para establecer el voltaje negativo dentro de la célula. Las células tienen que tener un voltaje negativo para sus funciones, para cumplir todas sus funciones. Y la única forma de mantener ese voltaje es a través del funcionamiento de estas ATPasas. Tienen varias subunidades, les decía, la subunidad A, que es la más grande, o alfa, subunidad alfa, donde están los puntos receptores en la parte interna para el sodio y los puntos receptores para el potasio en el exterior, y la porción que tiene la actividad ATPasa. Esta es la subunidad más importante. Luego está también la subunidad beta, pero vean, aquí esta subunidad alfa es la que realmente cumple con la función de transportar los iones en potasio hacia adentro y los sodio hacia afuera. Mantiene el volumen celular, mantiene la carga eléctrica negativa en el interior de la célula. Aquí tenemos un dibujo más completo todavía de la ATPasa. Bien, luego está el transporte, bueno, activo secundario, pero antes de hablar del transporte activo secundario, hablaremos de otros transportes activos primarios. Además de la bomba ATPasa sodio-potasio, está la bomba de calcio. Esta bomba también está distribuida por todo el organismo, la célula muscular, la membrana del retículo sarcoplásmico, la membrana del músculo cardíaco, la membrana de las neuronas, la membrana de las células glandulares, en fin, la membrana de los glóbulos rojos, allá donde el calcio entra y sale para cumplir funciones vitales, y el calcio es un ion importantísimo en la fisiología celular. Entonces, ven, donde el calcio entra y sale de la célula, necesariamente tiene que haber una bomba ATPasa de calcio, que también lo que hace es sacar el calcio del líquido intracelular hacia el líquido extracelular. El calcio es un ion extracelular. Hay unas 10.000 veces menos calcio en el líquido intracelular que en el extracelular. De hecho, en el líquido extracelular hay 2.4 miliequivalentes litro de calcio y en el intracelular 0,0001 miliequivalente litro. Esa diferencia de la concentración de calcio entre los dos compartimientos. Entonces, cada vez que entra el calcio al interior de la célula, generalmente entra a través de canales de calcio, los llamados canales lentos de calcio. Ese calcio que entra dentro de la célula tiene que volver a salir para restablecer los niveles de calcio dentro de la célula. Además, cuando entra el calcio a la célula, también contribuye a aumentar la carga eléctrica de la célula, porque el calcio es un ion positivo, es un catión.
Entonces, si entra el calcio, va a aumentar la carga eléctrica de la célula. Luego está también las bombas de hidrógeno, las que transportan hidrógeno en las glándulas gástricas, por ejemplo, en las células oxínticas de las glándulas tubulares del estómago. Ahí lo que hacen es bombear hidrógeno hacia la luz del canalículo para que el hidrógeno se una al ácido, se una al cloruro y formen ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico que es parte del jugo gástrico. También en la porción distal de los túbulos distales, en la porción final de los túbulos distales y de los conductos colectores en el riñón, ahí hay bombas de calcio que también reabsorben calcio desde lo que hacen es bombear calcio desde el interior de estas células hacia el túbulo. Bien, ahora, estas bombas ATPasas, ya sea la de hidrógeno, la de potasio o la de utilizan una gran cantidad de energía, ¿verdad? Una buena parte de la energía que nosotros consumimos con los nutrientes se destina al funcionamiento de estas bombas, ¿no? Entonces, en la energía en calorías por osmol va a ser más o menos para concentrar 10 veces un osmol en los riñones, por ejemplo, se necesita 1.400 calorías para el funcionamiento de estas bombas. Es decir, esas calorías que vienen con los alimentos. Los alimentos energéticos por naturaleza son los hidratos de carbono y las grasas. Los hidratos, una buena parte de la energía que nosotros consumimos con los alimentos se utiliza para el funcionamiento de estas bombas. Bien, finalmente está el transporte activo secundario, que como les decía hace un momento, lo que utiliza es la gradiente de concentración que queda en la célula y que esa gradiente de concentración se produce debido al funcionamiento generalmente de estas ATPasas y en especial de la ATPasa sodio-potasio. Hay dos tipos de cotransporte, el contratransporte y el cotransporte. El cotransporte es cuando esa energía de difusión del sodio puede mover hacia el interior de la célula un sodio y otra sustancia junto con el sodio. El contratransporte, también esta energía de difusión del sodio se mueve hacia el interior de la célula y puede arrastrar un sodio desde el exterior al interior de la célula y otra sustancia diferente hacia el exterior. Por eso se llama contratransporte. Fíjense, aquí tenemos un cotransporte. Esta es una molécula que transporta esta es una proteína transportadora, ¿no? de transporte activo secundario que transporta una molécula de glucosa y un ion sodio. Estas dos partículas las va a transportar desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular, desde fuera hacia el interior de la célula. La glucosa va a ser transportada de esta manera. Ahora vean, ¿qué ocurre? Dice la energía, la energía de difusión del sodio va a permitir que se arrastre una otra molécula hacia el interior. Este sodio se une a un sitio de unión donde establece desde luego un enlace químico con la proteína. En la misma proteína hay otro sitio
específico para la glucosa. Entonces, una molécula de glucosa se une a esta proteína transportadora. Estas dos sustancias se unen, pero ¿qué ocurre? Puede ser que no haya transporte, están listas para ser transportadas, ya están los enlaces establecidos y todo, pero puede ser que no se transporte. ¿Qué se requiere para esto? Que en el otro lado de la membrana haya una bomba ATPasa que está sacando sodio hacia el exterior. Al sacar sodio, se crea un gradiente de concentración. ¿Ven? Esto hace que la concentración de sodio del interior de la célula disminuya cuando funciona la bomba ATPasa, porque recuerden, está sacando 3 sodios hacia el exterior. Eso no solamente ocurra o produce una gradiente de concentración favorable a que este otro ion que está afuera ingrese por acá, sino además hay una gradiente eléctrica. También los iones sodio cuando salen dejan más negativa la célula y este ion positivo desde afuera va a tratar de ingresar hacia adentro, ¿no? Entonces, siempre que hay entonces una bomba ATPasa, crea estos gradientes de concentración y eléctricos a favor del ingreso de un ion sodio, donde están estas bombas, por ejemplo, estas bombas para la glucosa, o estos, más que bombas, ya son estos transportes, cotransportes, estos para la glucosa, están en los túbulos renales, donde se reabsorbe glucosa, están en el intestino, donde se absorbe glucosa, la glucosa que llega con los alimentos. Vean, en esos lugares hay estos cotransportes y en esas células hay un transporte activo primario que en el otro lado está haciendo que se active este mecanismo de transporte para que ingrese la glucosa. También el mismo mecanismo utilizan los aminoácidos, tanto en los túbulos como en el intestino. También un cotransporte sodio-aminoácidos va a permitir la absorción de aminoácidos en el intestino, los aminoácidos que vienen con la dieta, con los alimentos, pero también la reabsorción de aminoácidos en los túbulos desde el líquido filtrado en el glomérulo, desde el filtrado glomerular. Esa es una actividad que todo el día realizan estas células. Bien, y finalmente está el contratransporte, que es una forma diferente. En este caso, me vuelvo atrás para solamente explicar. Sí, aquí tenemos un sitio para las dos moléculas que van a ser transportadas desde el exterior hacia el interior. Vean, entonces tenemos los sitios para las dos moléculas en el exterior. En el caso del contratransporte, tenemos el sitio del sodio afuera y de la otra molécula adentro. Entonces, afuera se une el sodio y adentro se une la otra molécula. Se produce la gradiente de concentración del sodio, entonces este contratransporte se activa, ingresa el sodio y la otra molécula sale. ¿Cuáles son estos cotransportes? Hay el contratransporte, porque tienen una dirección diferente las dos moléculas, ¿no? O los dos iones en este caso. Uno es el contratransporte sodio-calcio, ¿no? Y otro es el contratransporte sodio-hidrógeno. Este contratransporte sodio-calcio, por ejemplo, está en el corazón, en el músculo cardíaco, lo vamos a estudiar y vamos a ver cómo este contratransporte incluso es objeto de del blanco de un mecanismo, de un medicamento para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En realidad la ATPasa es el blanco, pero al inhibir a la ATPasa se inhibe este contratransporte sodio-calcio. La digital, que es un medicamento que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, tiene a este sistema de contratransporte como blanco para el tratamiento de la insuficiencia.
Luego está el contratransporte sodio-hidrógeno. Es el contratransporte que se da en los túbulos renales. Ahí hay una gran actividad de bombas ATPasas para reabsorber sodio y para eliminar o para secretar hidrógeno hacia el tubo. Bien, entonces son mecanismos de contratransporte. Y finalmente diríamos que hay los mecanismos de endoexocitosis, que son mecanismos ya que también sirven para el transporte de iones, no de iones, perdón, para el transporte de sustancias, en especial enzimas, hormonas, neurotransmisores o otras sustancias que tienen moléculas grandes, suelen ser transportadas a través de vesículas pinocíticas, ¿no? Bien, aquí ustedes pueden ver a través de una capa celular, podemos ver que hay todos los tipos de transporte, ¿no? Hay transporte activo, transporte pasivo, ósmosis, difusión. Entonces, este solo es un esquema muy sencillo que nos muestra que una célula tiene todos los tipos de transporte. Transporte activo, transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, ósmosis para el paso del agua en los dos sentidos. Entonces, el movimiento a través de las capas celulares y de las membranas celulares de nuestro organismo es intenso. Bien, aquí quedamos. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Disculpe, doctor, ¿la osmosis sería una especie de difusión simple o facilitada? Simple, porque es a través de canales. No necesitas una proteína transportadora para transportar el agua. Fíjate, la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada es que la difusión simple es el paso de las moléculas a través de la membrana, a través de los espacios intermoleculares, como ocurre con las sustancias liposolubles, o a través de aberturas. ¿Esas aberturas qué son? Son canales, ¿no? Los canales de sodio, los canales de agua. Entonces el agua pasa a través de canales y los canales de agua tienen nombres específicos incluso, ¿no? Un nombre específico, se llaman acuaporinas porque es un canal específico para el paso del agua. Entonces es una forma de difusión simple, la ósmosis. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor, Porque muchas gracias. la difusión facilitada es cuando una proteína se une a la molécula y esa proteína por el interior de la proteína transporta a la molécula que está transportando. Y eso no ocurre con la molécula. El agua pasa como pasa por los canales de aquí de la avenida cuando llueve, pues, ¿verdad? Sí, por difusión, por una gradiente de concentración. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consultas, nos vemos la próxima clase. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.